Bienvenidos a todos a este espacio de narrativa. Antes de sumergirnos en las historias de hoy, me gustaría dedicar un momento a presentar a aquellos protagonistas recurrentes en la mayoría de los relatos que compartimos en este canal. Como algunos de ustedes ya saben, estas historias son creaciones originales de los hermanos Grimm. Aunque es probable que muchos de ustedes ya estén familiarizados con ellos, para aquellos que aún no lo estén, permítanme ofrecerles una breve introducción. Los hermanos Grimm fueron dos destacados académicos, folcloristas y escritores alemanes del siglo XIX, Jacob Grimm y Wilhelm Grimm. Fueron pioneros en la recolección y estudio del folclore alemán, viajando por toda Alemania para recopilar cuentos, leyendas, canciones y tradiciones populares. Su trabajo fue fundamental para preservar la cultura popular alemana y sentó las bases para el estudio del folclore en la academia. Publicaron su famosa colección de cuentos de hadas por primera vez en 1812, bajo el título Kinder- und Hausmärchen. Esta colección incluía historias como Cenicienta, Blancanieves, Hansel y Gretel, Caperucita Roja y muchas más que se han convertido en clásicos de la literatura infantil en todo el mundo. Los hermanos Grimm dejaron un legado duradero en la literatura, la lingüística y el estudio del folclore, y su influencia se puede sentir hasta el día de hoy en la cultura popular y académica. Con todas estas consideraciones compartidas, ahora sí, demos inicio a nuestra velada. Les invito a que encuentren un lugar cómodo junto al fuego, haciendo espacio para los habituales y para aquellos recién llegados que se suman a nuestra pequeña comunidad. Como es costumbre, deseo que disfruten de un momento agradable y entretenido, sumergiéndose en las maravillas de los cuentos antiguos. La novia verdadera. Había una vez una joven de gran belleza. Desde muy temprana edad quedó huérfana de madre, quedando a merced de una madrastra severa. A pesar de poner todo su empeño y dedicación en las tareas que le encomendaba la mujer, ésta nunca quedaba satisfecha. Siempre exigía más, imponiendo cargas cada vez más pesadas a la joven. Su único propósito era hacer miserable la vida de la muchacha. En cierta ocasión le ordenó: «Aquí tienes 12 libras de plumas. Debes desbarbarlas antes del anochecer, de lo contrario, recibirás una tanda de azotes. ¿Crees que puedes permitirte holgazanear todo el día?» La pobre joven se puso manos a la obra, pero las lágrimas inundaban sus mejillas, consciente de que no podría completar la tarea en un solo día. La joven colocó delante de ella un montón de plumas, y al más mínimo movimiento o suspiro, todas alzaban el vuelo, obligándola a empezar de nuevo. Desesperada, apoyó los codos sobre la mesa y cubriendo su rostro con las manos clamó: «Dios mío, ¿no hay nadie en este mundo que se compadezca de mí?». Entonces se escuchó una dulce voz que le respondía: «Consuélate, querida, estoy aquí para ayudarte». La joven levantó la mirada y vio a una anciana parada a su lado. Con ternura, la mujer tomó su mano y le dijo: «Confía en mí con tu pena». Conmovida por su amabilidad, la joven compartió su triste historia. «Si no termino estas plumas esta noche, mi madrastra me castigará. Lo ha prometido y sé que cumplirá su palabra». Las lágrimas volvieron a brotar, pero la anciana le tranquilizó: «Descansa, hija mía, yo me encargaré del trabajo». La joven se recostó en la cama y poco después se quedó dormida. La mujer se sentó a la mesa y comenzó a desbarbar las plumas. Era sorprendente ver cómo saltaban las barbas al ser tocadas por sus manos resecas. Pronto, las 12 libras estuvieron listas, y cuando la joven despertó, se encontró con grandes montones blancos como la nieve. La habitación entera estaba limpia y ordenada, pero la anciana había desaparecido. La joven agradeció a Dios y esperó en silencio la llegada de la noche. Al regresar, la madrastra se sorprendió al ver la tarea completada. «¿Ves lo que se puede lograr con dedicación?», le dijo. «Podrías haber hecho más en lugar de quedarte aquí sin hacer nada». Al salir, agregó: «Esta muchacha es capaz de más que simplemente comer pan. Tendré que asignarle tareas más difíciles».
A la mañana siguiente, llamó a la joven y le dijo: «Aquí tienes una cuchara. Debes vaciar el estanque grande del jardín con ella, y si no has terminado al anochecer, ya sabes lo que te espera». La joven tomó la cuchara y notó que tenía agujeros. Sin embargo, aunque estuviera intacta, nunca habría podido vaciar el estanque con ella. Se puso manos a la obra de inmediato, arrodillándose en el borde del agua, donde sus lágrimas se mezclaban con el líquido que vaciaba. En medio de su tarea, apareció nuevamente la amable anciana, quien al enterarse de su aflicción le dijo: «Tranquilízate, querida, vete a dormir entre los arbustos, que yo me encargaré del trabajo». Cuando la mujer quedó a solas, tocó el agua con su dedo y el líquido se elevó como vapor, fundiéndose con las nubes, y poco a poco el estanque se fue secando. Cuando la joven despertó por la tarde y se acercó a la orilla, solo vio los peces revoloteando en el lodo. Se dirigió a la madrastra y le anunció que la tarea estaba completada. «Ya deberías haber terminado hace tiempo», le respondió la mujer, pálida de ira, y comenzó a maquinar nuevos métodos para atormentarla. A la mañana siguiente, la madrastra le dijo a la joven: «Debes construirme un hermoso palacio en la llanura, y debe estar terminado antes del anochecer». Asustada, la joven exclamó: «¿Cómo esperas que haga eso?». «No me respondas», gritó la madrastra. «Si con una cuchara agujereada puedes vaciar un estanque, también puedes construir un palacio. Esta misma noche quiero estar alojada allí, y si falta el más mínimo detalle en la cocina o en la bodega, ya sabes lo que te espera». Al llegar al valle, la joven se encontró con un caos de rocas apiladas. Por más que se esforzó, no pudo mover ni siquiera la más pequeña. Desconsolada, se sentó a llorar, aferrándose a la esperanza de que la anciana vendría en su auxilio. Y en efecto, la bondadosa mujer no tardó en aparecer. La reconfortó una vez más y le dijo: «Recuéstate en la sombra y descansa. Yo me ocuparé de esto. Y si te agrada, podrás vivir aquí». Una vez que la joven se retiró, la mujer tocó las grises rocas, las cuales comenzaron a moverse, alineándose y encajando como si gigantes invisibles estuvieran construyendo una muralla. Sobre ellas emergió el edificio, como si manos invisibles estuvieran trabajando incansablemente colocando piedra sobre piedra. El suelo temblaba y grandes columnas se alzaban por sí mismas, en el orden adecuado. En el tejado, las tejas se acomodaban perfectamente, y al mediodía, en lo más alto de la torre, una gran veleta giraba en forma de una doncella dorada, cuyas ropas ondeaban al viento. El interior del palacio estaba completamente terminado al anochecer. Las paredes de las salas estaban cubiertas de seda y terciopelo. Sillas multicolores se alineaban alrededor de las habitaciones. Exquisitos sillones rodeaban mesas de mármol, y candelabros de cristal claro colgaban del techo, reflejándose en los brillantes suelos. Papagayos verdes ocupaban jaulas doradas y otras aves exóticas cantaban dulcemente. En todas partes había una magnificencia digna de un monarca. Cuando la joven se despertó, el sol ya se había ocultado y 1000 lámparas brillaban intensamente. Se apresuró hacia el palacio y entró por la puerta abierta. La escalera estaba alfombrada de rojo y en la balaustrada dorada se veían árboles florecientes. Al contemplar la belleza de los salones, la joven quedó completamente extasiada. ¿Quién sabe cuánto tiempo habría permanecido allí de no haberse acordado de la madrastra? «¡Ay!», se dijo para sí misma, «si al menos se diese por satisfecha y no me atormentara más». Con ese pensamiento en mente, fue a anunciarle que el palacio estaba terminado. «Iré de inmediato», respondió la mujer levantándose, y cuando llegó al edificio tuvo que protegerse los ojos con la mano, ya que el resplandor la deslumbraba. «¿Ves?», dijo a la joven. «¿No fue fácil? Debería haberte encomendado algo más difícil». Y recorrió todos los aposentos, examinando cada rincón por si encontraba algún defecto o algo faltante, pero todo era perfecto. «Ahora vamos al piso inferior», dijo a la joven, lanzándole una mirada maliciosa. «Todavía quedan por inspeccionar la cocina y la bodega, y si has olvidado algún detalle, no escaparás del castigo». Pero al llegar, encontraron el fuego ardiendo en el hogar, los guisos cocinándose en los pucheros,
las tenazas y la pala en su lugar, y en las paredes colgaba la brillante batería de cocina de latón. Nada faltaba, ni la carbonera ni el cubo de agua. «¿Dónde está la bodega?», preguntó. «Si no está bien provista de barriles de vino, vas a tener problemas». Levantó la trampilla y comenzó a descender por la escalera. Pero al segundo peldaño, la pesada trampa se le vino encima, ya que solo estaba entreabierta. La joven escuchó un grito y corrió a levantar la madera para ayudarla, pero la mujer había caído al fondo y estaba muerta. Así, la joven se encontró como la única dueña del magnífico palacio. Al principio, apenas podía creer tanta dicha, ya que los armarios estaban repletos de hermosos vestidos y los cofres de oro y plata, piedras preciosas y perlas. No había deseo que no pudiera satisfacer. Pronto, la fama de su belleza y riqueza se extendió por el mundo y empezaron a presentarse pretendientes. Ninguno capturaba su interés hasta que llegó un príncipe que logró conmover su corazón y se comprometió con él. En el jardín del palacio había un tilo verde, bajo cuya sombra solían sentarse los enamorados. Un día, el príncipe le dijo: «Me marcho a casa a pedir el consentimiento de mi padre. Espérame bajo este tilo. Volveré en pocas horas». La joven, dándole un beso en la mejilla izquierda, le dijo: «Sé fiel y no permitas que nadie más te bese en esta mejilla. Te esperaré bajo este tilo hasta que regreses». Y así, la joven permaneció sentada al pie del árbol hasta la puesta del sol. Sin embargo, el príncipe no regresó. Durante 3 días esperó en vano, desde la mañana hasta la noche, pero al cuarto día, al ver que el príncipe no regresaba, dijo: «Seguramente le ha ocurrido alguna desgracia. Iré en su búsqueda y no volveré hasta encontrarlo». Envolvió 3 de sus más bellos vestidos, uno bordado con brillantes estrellas, el segundo con lunas plateadas y el tercero con soles dorados. Luego, ató un puñado de piedras preciosas en un pañuelo y se puso en camino. Preguntó en todos los lugares por su prometido, pero nadie lo había visto ni sabía de él. Recorrió gran parte del mundo sin hallarlo. Finalmente, se instaló como pastora en la casa de un labrador y enterró sus ropas y piedras preciosas bajo una piedra. Así, comenzó una vida como pastora, cuidando de los rebaños, siempre triste y pensando en su amado. Una ternera dócil venía a comer de su mano, y cuando ella recitaba: «Ternera, inclina tu cabeza y no olvides a tu pastorcilla», como el príncipe olvidó a la doncella que bajo el tilo lo esperó. El animal se echaba a sus pies, dejándose acariciar. 2 años habían transcurrido desde que comenzó esa existencia solitaria y melancólica, cuando se difundió por el país el rumor de que la hija del rey estaba a punto de contraer matrimonio. El camino hacia la ciudad pasaba por el pueblo donde vivía la joven, y un día, mientras cuidaba su rebaño, vio pasar a su prometido. Montaba a caballo, con una actitud arrogante, y él no la vio. Sin embargo, ella lo reconoció de inmediato. Sintió como si un afilado cuchillo le atravesara el corazón. «¡Ay!», exclamó. «Pensé que me era fiel, pero me ha olvidado». Al día siguiente, el príncipe volvió a pasar por el mismo camino. Cuando estuvo cerca, la joven dijo a la ternera: «Ternera, inclina tu cabeza y no olvides a tu pastorcilla, como el príncipe olvidó a la doncella que bajo el tilo lo esperó». Al escuchar su voz, el príncipe bajó la mirada y detuvo su caballo. Observó el rostro de la pastora y luego se llevó la mano a la frente, como si estuviera tratando de recordar algo. Pero pronto continuó su camino y desapareció. «¡Ay!», suspiró ella. «Ni siquiera me reconoce ya». Se anunció pronto una gran fiesta en el palacio. Iba a durar 3 días y todos los súbditos del rey fueron invitados. «Haré un último intento», pensó la joven. Así que, llegada la primera noche, levantó la piedra bajo la cual guardaba sus tesoros, sacó el vestido adornado con soles de oro y se lo puso junto con las piedras preciosas. Desató su cabello, que había ocultado bajo un pañuelo, dejando caer magníficos mechones. Luego se dirigió hacia la ciudad, aprovechando la oscuridad de la noche para pasar desapercibida. Al entrar en la sala, brillantemente iluminada,
Todos los presentes se apartaron asombrados para dejarle paso, sin reconocerla. El hijo del rey salió a recibirla, bailó con ella y quedó cautivado por su belleza, olvidándose por completo de su prometida. Al terminar la fiesta, la joven desapareció entre la multitud y regresó al pueblo, donde se vistió nuevamente como pastora. En la noche siguiente, la joven se vistió con el vestido adornado con lunas de plata y se colocó una diadema de brillantes en el cabello. Al llegar al palacio, todas las miradas se dirigieron hacia ella. El príncipe, completamente enamorado, corrió a saludarla, bailó con ella toda la noche y no prestó atención a ninguna otra persona. Antes de despedirse, la hizo prometer que no faltaría a la fiesta en la tercera noche. Cuando llegó la tercera noche, la joven lucía el vestido con estrellas que centelleaban con cada paso, y su diadema y cinturón estaban adornados con estrellas de piedras preciosas. El príncipe había estado esperándola ansiosamente y salió rápidamente a su encuentro. «Dime quién eres», le preguntó. «Siento como si te conociera desde hace mucho tiempo». «¿No recuerdas lo que hice cuando te despediste de mí?», le respondió ella. Acercándose, lo besó en la mejilla izquierda. En ese mismo instante, al príncipe le pareció que se le caía una venda de los ojos y reconoció a su verdadera prometida. Le extendió la mano y a continuación la condujo hacia el carruaje. Impulsados por el viento, los caballos corrieron rápidamente hasta llegar al palacio encantado, cuyas ventanas ya brillaban desde lejos. Al pasar frente al tilo, lo vieron cubierto de innumerables luciérnagas que, agitando las ramas, esparcían sus fragancias. Toda la corte estaba reunida, y el sacerdote esperaba para bendecir la unión de los dos enamorados que, finalmente, vivieron felices para siempre. En este libro no se especifica el motivo por el cual el príncipe había olvidado a su prometida. Sin embargo, tras una investigación en otras historias afines que surgieron a raíz de esta, se sugiere la posibilidad de que la hija de la malvada madrastra fuese la nueva prometida del príncipe, quien había sido hechizado para olvidar a su verdadera novia. El féretro de cristal. Nadie puede decir que un humilde sastre no pueda alcanzar grandes logros ni altos honores. Todo lo que necesita es acertar con la oportunidad y, lo más importante, tener suerte. Un joven sastre, gentil e ingenioso, decidió un día aventurarse por el mundo. Llegó a un extenso bosque, completamente desconocido para él, y se perdió entre su densidad. La noche cayó y no le quedó más remedio que buscar refugio en esa terrible soledad. Aunque podría haber encontrado un lecho suave en el mullido musgo, el temor a las bestias no le permitía quedarse tranquilo. Finalmente, decidió trepar a un árbol para pasar la noche en él. Escogió un robusto roble y se encaramó hasta la copa, agradecido de tener su plancha consigo, ya que, de otra manera, el viento que soplaba entre las ramas lo habría llevado lejos. Pasaron varias horas en completa oscuridad, entre temblores y zozobras, hasta que finalmente vislumbró a poca distancia el brillo de una luz. Suponiendo que provenía de una casa que le ofrecería un refugio mejor que las ramas de un árbol, descendió cautelosamente y se dirigió hacia la fuente de la luz. Se encontró con una cabaña construida de cañas y juncos trenzados. Llamó con determinación, la puerta se abrió y, a la luz de la lámpara, vio a un anciano de cabellos canosos, vestido con harapos de diversos colores. «¿Quién eres y qué deseas?», preguntó el anciano con voz áspera. «Soy un pobre sastre», respondió él, «atrapado por la noche en el bosque. Os ruego encarecidamente que me permitáis alojarme en vuestra cabaña hasta mañana». «Sigue tu camino», replicó el anciano de mal humor. «No tengo trato con vagabundos. Encuentra alojamiento en otro lugar». Estaba a punto de cerrar la puerta, pero el sastre lo sujetó por el borde de su harapiento vestido y le suplicó con tanta vehemencia que, finalmente, el anciano, que en el fondo no era tan malo como parecía, se ablandó y lo acogió en la cabaña. Le ofreció comida y le preparó una cama en un rincón. El cansado sastre durmió profundamente sin necesidad de ser arrullado, hasta bien entrada la mañana. Quién sabe a qué hora habría despertado si no fuera por un gran alboroto de gritos y mugidos que de repente resonaron a través de las endebles paredes de la cabaña.
Sintiendo un repentino arrojo en su interior, se levantó de un salto, se vistió rápidamente y salió afuera. Allí vio, muy cerca de la cabaña, que un enorme toro negro y un magnífico ciervo estaban enzarzados en una furiosa pelea. Se embestían con tal ferocidad que el suelo temblaba bajo sus patadas y el aire resonaba con sus bramidos. La victoria estuvo indecisa durante un largo rato, hasta que finalmente el ciervo hundió sus astas en el cuerpo de su adversario, quien cayó con un terrible rugido y fue rematado por el ciervo a cornadas. El sastre, que había observado la batalla con asombro, permaneció inmóvil cuando el ciervo, corriendo hacia él a grandes saltos, sin darle tiempo para escapar, lo empaló con su poderosa cornamenta. El hombre no tuvo tiempo para reflexionar, ya que el animal lo llevaba en una desenfrenada carrera a través del campo, por montañas y valles, prados y bosques. Aferrándose firmemente a los extremos de las astas, se entregó al destino, con la sensación de estar volando. Finalmente, el ciervo se detuvo ante un muro de roca y depositó suavemente al sastre en el suelo. Este, más muerto que vivo, recuperó el conocimiento después de un largo rato. Cuando comenzaba a recobrar la razón, vio al ciervo embestir con furia contra una puerta en la roca, la cual se abrió de repente. De la abertura brotaron grandes llamaradas seguidas de un denso vapor que ocultó al ciervo a sus ojos. Sin saber qué hacer ni cómo escapar de aquella soledad para regresar entre los hombres, se sintió indeciso y atemorizado. Fue entonces cuando escuchó una voz que provenía de la roca y le dijo: «Entra sin temor, no sufrirás daño alguno». El sastre vaciló por un momento, pero finalmente, impulsado por una fuerza misteriosa, avanzó, obedeciendo las palabras de la voz. A través de una puerta de hierro, llegó a una espaciosa sala cuyo techo, paredes y suelo estaban hechos de sillares brillantemente pulidos, cada uno de los cuales tenía grabado un signo indescifrable. Contempló todo con admiración y ya se disponía a salir cuando volvió a escuchar la voz misteriosa. «Ponte sobre la piedra que se encuentra en el centro de la sala, te espera una gran dicha». Nuestro hombre, animado por su valentía, no vaciló en seguir las instrucciones de la voz. La piedra comenzó a ceder bajo sus pies y se hundió lentamente en la tierra. Cuando se detuvo, el sastre miró a su alrededor y se encontró en otra sala, de dimensiones similares a la primera, pero con más elementos dignos de admiración. En las paredes había huecos a modo de nichos que contenían vasijas de cristal transparente, llenas de esencias coloreadas o de un humo azulado. En el suelo, frente a frente, había dos grandes urnas de cristal que atrajeron su atención. Al acercarse a una de ellas, pudo contemplar en su interior un hermoso edificio, similar a un palacio, rodeado de establos, graneros y otras dependencias. Todo era en miniatura, pero finamente elaborado, como si fuera obra de un hábil artesano. Seguramente habría continuado sumido en la contemplación de aquella magnificencia si no fuera por la voz que nuevamente se dejó oír, invitándolo a volver la vista hacia la otra urna de cristal. Su asombro fue indescriptible al ver en ella a una mujer de una belleza divina. Parecía estar dormida, con su larga cabellera rubia envolviéndola como un manto precioso. Aunque sus ojos estaban cerrados, el sonrosado color de su rostro y el movimiento de una cinta al compás de su respiración no dejaban dudas de que estaba viva. El sastre contemplaba a la hermosa doncella cuando, de repente, ella abrió los ojos y al ver al joven estalló en un grito de alegría. «¡Santo cielo! Ha llegado el momento de mi liberación. Por favor, apresúrate y ayúdame a salir de esta prisión. Si descorres el cerrojo de este féretro de cristal, seré liberada del encantamiento». El joven sastre obedeció sin vacilar. Levantó la tapa de cristal y ella salió del féretro, corriendo hacia un rincón de la sala donde se cubrió con un amplio manto. Luego, sentándose sobre una piedra, llamó al joven a su lado y después de besarle en señal de gratitud, le habló. «Oh, mi liberador, por quien tanto he suspirado, el bondadoso cielo te ha enviado para poner fin a mis sufrimientos. El día en que mis penurias acaban, comienza tu felicidad. Tú eres el esposo que el destino me ha deparado. Querido mío, lleno de todos los bienes terrenales,
Vivirás colmado de alegrías hasta que llegue tu último suspiro. Siéntate y escucha mi historia de infortunio. Era hija de un adinerado conde. Mis padres fallecieron cuando era aún muy joven, dejándome bajo la tutela de mi hermano mayor, quien se encargó de mi educación. Nos queríamos profundamente y estábamos tan en sintonía en todos los aspectos que decidimos no casarnos y vivir juntos para siempre. Nuestra casa siempre estaba llena de visitantes. Vecinos y extraños venían con frecuencia y les ofrecíamos hospitalidad con esplendor. Una tarde, a la caída del sol, un visitante llegó montado a caballo a nuestro castillo. Era un forastero que solicitó amablemente alojamiento para pasar la noche, ya que no podía continuar su viaje hasta el próximo pueblo. Atendimos su solicitud con la debida cortesía y durante la cena nos deleitó con su conversación y sus relatos. Mi hermano disfrutó tanto de su compañía que le propuso quedarse con nosotros unos días, a lo que el forastero accedió después de algunas reservas. Tras terminar la cena, avanzada ya la noche, le asignamos una habitación al huésped y yo, sintiéndome fatigada, me retiré en busca de descanso en las suaves plumas. Estaba a punto de dejarme llevar por el sueño cuando fui despertada por los acordes de una música delicada y melodiosa. Desconcertada por la situación y desconociendo su origen, intenté llamar a mi doncella, quien descansaba en una habitación contigua. Sin embargo, para mi sorpresa y consternación, me di cuenta de que, como si estuviera atrapada en una pesadilla espantosa, me encontraba privada de la voz y no lograba producir el menor sonido. Simultáneamente, a la tenue luz de la lámpara, observé cómo el forastero entraba en mi estancia a pesar de que la puerta estaba firmemente cerrada con doble llave. Se aproximó a mí y explicó que, gracias a una habilidad mágica con la que estaba dotado, había creado aquella hermosa música para mantenerme despierta, y ahora, desafiando las cerraduras, venía a ofrecerme su corazón y su mano en matrimonio. Sin embargo, mi aversión hacia sus artes sobrenaturales era tan intensa que opté por no dignarle con respuesta alguna. Permaneció de pie en silencio por un momento, evidentemente esperando una respuesta positiva. Pero al ver que mi silencio persistía, expresó su enfado y me advirtió que encontraría la manera de vengarse y castigar mi arrogancia antes de salir de la estancia visiblemente molesto. Pasé una noche tumultuosa, sin lograr conciliar el sueño hasta bien entrada la madrugada. Al despertar me apresuré a buscar a mi hermano para relatarle lo ocurrido. Sin embargo, no lo encontré en su habitación. Su criado me informó que al amanecer había salido de caza con el extranjero. Inquieta por oscuros presentimientos, me vestí con premura, ordené que ensillaran mi yegua y, seguida por un criado, me dirigí al galope hacia el bosque. Desafortunadamente, el caballo de mi criado tropezó y se fracturó una pata, dejándolo incapaz de acompañarme mientras yo continuaba mi trayecto sin detenerme. En cuestión de minutos, divisé al forastero que se acercaba hacia mí llevando consigo un magnífico ciervo atado con una cuerda. Experimentando una ira incontrolable, desenvainé una pistola y disparé contra el individuo. Sin embargo, la bala rebotó en su pecho y terminó alcanzando la cabeza de mi yegua. Caí al suelo y el extranjero musitó unas palabras que me dejaron inconsciente. Recobrando el conocimiento, me hallé en esta fosa subterránea, aprisionada en este ataúd de cristal. Una vez más, se presentó el hechicero y me informó que mi hermano había sido transformado en ciervo. Mi palacio había sido reducido a una escala diminuta, con todas sus dependencias encerradas en esta urna de cristal, y mis súbditos habían sido convertidos en humo y encerrados en frascos de vidrio. Si accedía a sus demandas, afirmó, sería sencillo para él devolver todo a su estado original. Bastaría con abrir los frascos y las urnas, y todo recuperaría su forma y condición naturales. Sin embargo, en esta ocasión opté por el silencio, dejando al hechicero desvanecerse por sí solo, dejándome atrapada en mi encierro, donde caí en un sueño profundo. Entre las visiones que pasaron por mi mente, una fue reconfortante, la de un joven que venía a mi rescate. Y hoy, al abrir los ojos, te vi a ti, convirtiendo así mi sueño en realidad. Ahora,
te ruego que me ayudes a llevar a cabo las demás acciones que ocurrieron en mi sueño. Lo primero es colocar sobre aquella gran losa el arca de cristal que contiene mi palacio. Apenas el peso del arca gravitó sobre la piedra, comenzó a elevarse, arrastrando consigo a la doncella y al joven. A través de la abertura en el techo, emergieron a la superficie, donde les resultó sencillo salir al aire libre. Una vez allí, la joven levantó la tapa del arca y fue asombroso presenciar cómo el palacio, las casas y todas las dependencias se expandían rápidamente hasta alcanzar sus dimensiones originales. Regresando luego a la bóveda subterránea, colocaron los frascos llenos de esencias y vapores sobre la piedra. Una vez destapados por la doncella, el humo azul emergió de ellos, transformándose en personas vivas, entre las cuales la condesa reconoció a sus criados y sirvientes. Su alegría alcanzó su punto máximo cuando su hermano, quien en forma de ciervo había dado muerte al brujo, reapareció nuevamente con su forma humana para abrazarlos a los dos. En ese mismo día, la doncella, cumpliendo su promesa, entregó su mano al dichoso sastre ante el altar. Y así concluimos por hoy, querida familia. Antes de despedirnos, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Sherezada por unirse como miembro de nuestro canal. Es una gran alegría tener a nuestro primer miembro, y su apoyo es realmente apreciado de todo corazón. Muchísimas gracias. A todos los demás, también queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por estar aquí día tras día. Cada uno de ustedes, con su presencia constante, contribuye enormemente al crecimiento y al éxito de nuestro canal. Valoramos cada granito de arena que aportan. Muchísimas gracias a todos.